Nosotros estamos habituados a convivir con los temas de violencia. Reconocemos la violencia en todos nuestros contextos. Somos capaces de identificar una guerra, de reconocer cuando alguien es golpeado por otro. Sin embargo, la violencia no solo tiene que ver con aquello que reconocemos visiblemente, tiene otras aristas u otros enfoques que no son fáciles de percibir. Regularmente nos escandalizamos cuando se trata de asesinatos, torturas, secuestros, pero muy poco cuando se trata de muertes por razones estructurales. La filosofía tiene años dedicándose a plantear la pregunta de qué es la violencia, sobre todo pues a partir de la violencia que nosotros vamos a llamar visible, que es la guerra, y se han encontrado muchas estrategias para limitar los efectos de la guerra. Sin embargo, de años muy recientes, estamos hablando de 1950 más o menos, lo que se conoce como los estudios de paz han decidido enfocar la violencia a otros aspectos no visibles y que regularmente no tenemos ni la sensibilidad ni el ojo entrenado para descubrirlos. Esto desde una perspectiva interdisciplinaria en el que por supuesto la filosofía tiene mucho que ver. La violencia desde ese punto de vista se ha dividido, digamos, o hecho una tipología en la que se advierten tres tipos de violencia. A mí me interesa mucho que esto quede muy claro porque nos va a permitir reconocer de qué manera nuestros discursos cotidianos legitiman y justifican violencias que no son visibles. Los tipos de violencias de las que hablamos aquí son tres. La violencia directa, esta que les digo todos somos capaces de reconocer y escandalizarnos. La violencia estructural, que es mucho más difícil de reconocer porque es invisible, no podemos reconocer a primera vista quién es el actor de la violencia, ni tampoco sus consecuencias directamente. No es lo mismo asesinar a alguien a golpes que matarlo por hambre o por falta de oportunidades. Entonces esta falta de oportunidades regularmente se nubla y no nos permite reconocerlo directamente en el victimario. Y la más grave y en donde más trabajo tenemos que hacer es la violencia cultural. La violencia cultural es aquella que legitima un montón de discursos en nuestras culturas las violencias justificadas. En este caso, todo lo que tiene que ver con el arte, la ciencia, la filosofía, las ideologías, las religiones, son discursos legitimadores de la violencia. Esa no la vemos. Esa es la más difícil de detectar, porque son precisamente los valores con los que nosotros miramos la realidad y justificamos que ciertas personas tengan más, ciertas personas tengan menos, ciertas personas tiendan a ser las víctimas y otras siempre los victimarios. Esto pues es de mucha relevancia. Estos temas de la violencia, digamos, en estos tiempos cobran una relevancia aún más importante, no solo con el fin de detectar las diferencias entre la violencia, sino porque hay una confusión en nuestra cultura en la que vinculamos conflicto con violencia. Conflicto con violencia. En nuestras relaciones cotidianas, en nuestras relaciones interestatales, en nuestras relaciones intraestatales, creemos que evitar los conflictos garantiza la paz. Y esto no es así. Muchas de las veces preferimos evitar, por ejemplo, nuestras relaciones personales, estamos entrando en conflicto con nuestras parejas, con nuestros hijos y preferimos evitar. Alguien guarda silencio, se retira del espacio, porque así creemos evitar la violencia. Pero esto es un error. No solo es un error evitarlo, sino es un error vincular inherentemente violencia con conflicto. Y es lo primero que tenemos que desaprender. La violencia es un medio, es una opción, con lo cual resolvemos y asumimos los conflictos. De esa manera, los estudios de paz pretenden alumbrar que hay otros medios alternos. Estos medios alternos son medios pacíficos. El punto medular aquí, y que voy a recapitular, es que hay unas asociaciones conceptuales que no nos permiten ver la complejidad de nuestra relación. Esas asociaciones, les decía, entre violencia y conflicto, también afectan directamente el concepto de paz. Vuelvo a decir, primero, la violencia no es únicamente la violencia visible. Es también violencias que no son visibles, pero que afectan directamente en nuestra justificación de la violencia visible. El conflicto no es violencia, no necesariamente es violencia. Pero sobre todo, la paz no es una ausencia de violencia. Esto, digamos, lo es desde una cierta perspectiva negativa, pero no exclusivamente. Entonces, si movemos
o modificamos estas relaciones, vamos a poner en el centro la noción de conflicto. El conflicto es neutro. El conflicto es inherente a la existencia humana. Ahí sí podemos nosotros decir sin ningún problema que el ser humano es un ser de conflictos o es un animal conflictivo, ¿sí? Pero esto es neutro. Con neutro queremos decir que no necesariamente todo conflicto conlleva a la violencia, ni todo conflicto puede ser resuelto exclusivamente por medios pacíficos. Depende mucho de la manera en la que lo miramos. Entonces, violencia, que vamos a poner del lado derecho, y paz, que lo vamos a poner en el izquierdo, son medios, ¿sí? Decisiones que se toman para afrontar el conflicto en el que nosotros estamos sumergidos. ¿Okay? Nosotros habitualmente resolvemos los conflictos de manera violenta, es decir, desde una perspectiva en la que siempre hay alguien que pierde y otro que en este caso gana, que toma ventaja. Es decir, siempre se da en términos de relaciones de dominación. Incluso para el que omite, incluso para el que decide evadir el conflicto. En este sentido, él está concediendo o está admitiendo que se ha dominado, ¿no?, en estas relaciones unilaterales del conflicto. Pero hay una frase de Johan Galtung que me gustaría traer a colación, que me parece muy relevante. Él dice: la violencia siempre es el humo de un fuego que no alcanzamos a mirar. El fuego es el conflicto. Cuando nosotros detectamos violencias visibles, sobre todo les digo las visibles, que son las que nos escandalizan, rara vez somos capaces de atravesar, de trascender esa violencia para comprender el conflicto que está ahí ocultándose, porque estamos siempre atacando exclusivamente el humo, es decir, centrándonos en la violencia. Y esto genera, ¿sí?, lo que nosotros conocemos en filosofía y en estudios de paz como el espiral de la violencia. ¿Qué es el espiral de la violencia? El espiral de la violencia es esta práctica en la que, ¿sí?, la violencia siempre se da en relación de acción-reacción. Creemos que para una violencia hay que aplicar otra violencia y de esa manera lo neutralizamos. Y esto no es así. Estamos sumergidos, pero jamás tocamos aquello que generó la violencia. Nuevamente con esta cita: la violencia es el humo. Estamos combatiendo humo y nunca el fuego. Esto, por ejemplo, digamos, en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra vida cotidiana, para quienes no son estudiosos de la paz o para quienes no son estudiosos de la violencia, se vive cotidianamente de manera intrafamiliar. Por ejemplo, un grito desata otro, ¿no?, una imposición. En nuestros juicios a los movimientos sociales, como el caso, por ejemplo, de las marchas feministas, ¿no?, en la que las acusamos de violencia, porque estamos entrenados exclusivamente para detectar eso e ignorar el conflicto. Entonces habría que replantear esto. Ahora, cuando nosotros focalizamos el conflicto, es decir, cuando dejamos de ver el humo y nos concentramos en el fuego, entonces surge la pregunta de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para afrontar el conflicto? Ya no es más qué hacemos para enfrentar la violencia. Recurrimos a más violencia, mayor policía, los militares, una amenaza de bomba, etc. Eso sería afrontar la violencia con violencia. Pero si estamos focalizados en el conflicto, ¿qué hacemos con el conflicto? Y esta es una gran pregunta que ha desarrollado, por supuesto, diversas teorías en mediación, en resolución pacífica de conflictos, en trascender conflictos, el método Trasen, que son las 3 R's, que es reconstrucción, reconciliación, resolución, que es una propuesta de Johan Galtung precisamente para afrontar las consecuencias de los conflictos. Pero lo más importante aquí es abrir la posibilidad de que nosotros participemos activamente en optar por medios pacíficos para resolver conflictos. Estos medios pacíficos obviamente tienen por tarea evitar cualquier ascenso o crecimiento de la violencia. Ahora bien, volviendo al tema de la violencia, a la tipología que en Johan Galtung es un triángulo, vamos a plantearnos el problema de la violencia cultural. La violencia cultural invisibiliza o imposibilita que nosotros podamos atender el fuego, es decir, que podamos atender el conflicto. Es la legitimadora de las prácticas violentas. Esta legitimación, esta justificación de que no hay otros medios para resolver nuestros conflictos o para atender las violencias, pues
invitan a la configuración precisamente de una cultura de la violencia. Todo está permitido. Si nos escandaliza, eso es mejor. Eso es preferible, ¿sí?, optar por una escalada de violencia, si con eso frenamos una situación compleja, a permitir o seguir permitiendo ciertas prácticas violentas. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos desde filosofía apuntalar en lo que respecta a la cultura de violencia? ¿Qué podemos decir? Bueno, primero, y esto para irnos entendiendo de manera personal, ¿qué es lo que hace la cultura de violencia? Uno, está sustentada bajo el criterio de bandos. Esto es, que siempre creemos identificar en un conflicto a alguien que es el malo y que es el bueno, alguien que es el villano o que es el salvador, en este caso. Tenemos un ejemplo muy cercano ahorita, muy mediatizado, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros, de manera no particular, sino que hay un movimiento que hace pensar que en este caso el presidente Putin es el villano, ¿sí?, para quienes creen o se comprometen con esa perspectiva. Entonces el conflicto siempre lo miramos desde esas dos perspectivas, ¿no?, desde una perspectiva dual. En nada apoya la resolución del conflicto que nosotros tomemos partido, pero esto ahorita lo voy a retomar. Otra perspectiva que se puede detectar en la cultura de violencia es que hemos decidido no solamente que está dividido en bandos, sino que uno de esos bandos es mi enemigo. Aunque directamente no participemos del conflicto, enemistamos, ¿sí?, y tomamos una postura, se juegan un montón de valores en esa selección del amigo y el enemigo. Esto tiene mucho que ver con nuestra filosofía política. Entendemos la política desde esta perspectiva en la que solo tiene sentido si tenemos un enemigo, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿sí? La tendencia, pues, a crear grupos del nosotros y que ellos sean los enemigos, no contribuye en nada a comprender aquello que se está gestando como conflicto. Por otra parte, movilizamos valores, esto que ya he dicho, ¿no?, la animadversión, que estos valores tienen también que ver con nuestros rasgos culturales como el racismo, la xenofobia, o prácticas como la búsqueda del pueblo justificado, el pueblo único. Parte del discurso de, por ejemplo, Putin es la de señalar que Ucrania y Rusia forman el mismo pueblo, es decir, es una apelación a la raza, una apelación a la idea de pueblo que unifica. Este discurso es violencia cultural. ¿Por qué es violencia cultural? Porque legitima a partir de la creencia del pueblo único. Y entonces todos los que no participan de ese pueblo único, que se resisten al pueblo único, son por lo tanto enemigos. No estoy concediendo aquí razón al pueblo ucraniano, lo que estoy señalando o advirtiendo es cómo la violencia cultural en frases tan simples legitima. Lo mismo sucede en el caso ucraniano. Si ellos dicen, no, somos pueblos distintos y además no solo se creen pueblos distintos, sino que ven justificada, ¿sí?, su selección, su, limpieza del pueblo ruso, entonces es igualmente violencia cultural. ¿Por qué? Porque está bajo el mismo criterio de pueblo, de unidad nacional, que lo obliga a confrontarse con el otro. Entonces, obviamente aquí está dicho que todo nacionalismo es violencia cultural. Ahora, pues, a partir de este criterio de que muchas de nuestras prácticas culturales legitiman la violencia, estamos obligados a cuestionarnos qué podemos hacer para no contribuir a la cultura de violencia. Es decir, cómo generar condiciones para que haya una cultura de paz. Se ha hecho mucho trabajo al respecto. Hay educación para la paz, se ha difundido precisamente la práctica de resolución pacífica de conflictos. Pero particularmente en lo que respecta a los medios de comunicación, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación para que, en lugar de promover y legitimar violencias, sean promotores de paz? Esta es una gran pregunta y creo que muy poco hemos avanzado en materia. A pesar de que en los años 90, más o menos en el periodo de la Guerra Fría hacia el final, Johan Galton propuso la teoría del periodismo de paz. El periodismo de paz, que directamente era una teoría adversa a lo que conocemos como el periodismo hegemónico o el periodismo de guerra, era precisamente la propuesta que tenía por intención generar condiciones de relatos o narrativas periodísticas de paz. Por supuesto que en ese momento se pensaba el periodismo de paz exclusivamente para reportar conflictos bélicos, es decir, para
confrontar, es una tendencia natural de los medios de comunicación de difundir propaganda. Esto es relevante, muy relevante en lo que tiene que ver con la violencia directa. Si bien les decía que nosotros solemos escandalizarnos por la violencia directa, lo cierto es que también la justificamos cuando no se trata de nosotros. Es decir, que podemos justificar que agarremos a palos a alguien si él se lo merece, de acuerdo con nuestro criterio cultural. Entonces, los medios en este caso, los medios que reportan conflictos bélicos, parecen justificar que haya países que sean bombardeados, mientras que otros no lo sean. Entonces, el periodismo de paz lo que hace es neutralizar esa tendencia a justificar la violencia, esa tendencia a seleccionar notas que enfaticen los procesos de paz. El periodismo hegemónico o el periodismo de guerra hace todo lo contrario. No distingue entre violencia y conflicto, es decir, no es capaz de seleccionar el fuego o analizar el fuego, de tal manera que solo reporta incendios, solo reporta bombardeos, solo reporta ciudades derrumbadas, y dependiendo en gran medida en dónde está su compromiso propagandístico. Entonces habrá medios que reportan el éxito de Rusia y habrá medios que reportan la tragedia de Ucrania, pero nunca desde una perspectiva neutral, atendiendo pues el conflicto. Otra cosa importante es que los medios hegemónicos, o en este caso el periodismo de guerra, pone énfasis en un caso aislado, es decir, como si el conflicto se hubiera inaugurado con una guerra, y no pone atención en los sucesos que dieron esas condiciones. También selecciona notas únicamente cuando ha pasado algo belicoso o algo violento. Esto es muy interesante porque como periodistas tendríamos nosotros que preguntarnos qué tipo de notas, qué decisiones narrativas tomamos para que el conflicto sea visibilizado. Decidimos contar únicamente cuando hay tragedia. Si no hay tragedia, si por el contrario lo que se está generando son negociaciones pacíficas, entonces no son notas. Y esto, tiene que darnos mucho que pensar en la manera en que contribuimos a la legitimación de la violencia. Por otra parte, y esto es fundamental, es que el periodista de paz tendría que comprometerse fuertemente a ser actores de paz, es decir, no solo a narrar desde una perspectiva del conflicto y de negociaciones pacíficas, sino que él mismo, con su trabajo y con su labor, no debe fomentar la violencia. Es decir, que un periodista hegemónico que ya de antemano toma bando, decide qué está bien y qué está mal, en lugar de permitir la comprensión del suceso, ya está él mismo legitimando violencias que se despertarán a partir de sus notas. Aquí queda entonces una tarea pendiente. Si bien el periodismo de paz surgió exclusivamente para abordar los problemas bélicos, los conflictos bélicos, tendríamos que pensar de qué manera ese periodismo de paz tendría que llevarse a nuestras vidas cotidianas, sobre todo cuando la violencia, los índices de violencia visible descienden de manera muy simple, ¿no? En realidad seguimos viviendo y conviviendo con la violencia directa. ¿En qué sentido el periodismo tendría que comprometerse a no exacerbar o justificar esas violencias con otras violencias? Es decir, convertirnos en promotores de paz. Muchas gracias.